Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Automovilista arrolla a dos agentes de la PMT en el anillo periférico y sigue su marcha con una motocicleta incrustada en el vehículo. Uno de los policías falleció. Bomberos voluntarios cuentan con equipo nuevo, sin embargo, carecen de personal por falta de presupuesto. Jueza liga a proceso penal a la esposa e hijo del diputado Jorge García Silva por caso de corrupción en el Insibume. Enlazaremos en vivo a la audiencia judicial. Migrante sobreviviente del accidente en Tuxtla, Chiapas, relata tragedia y la pesadilla que ahora vive con las secuelas de las heridas. En el mundo, Estados Unidos pide a sus ciudadanos evitar viajes a México, Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú ante el aumento de casos de coronavirus. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Muy buenas tardes y buen provecho. Bienvenido a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Muchas noticias han marcado la jornada y se las damos a conocer. En este momento, mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días, será un gusto poder estar con usted. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Los hechos de tránsito no cesan en el país. Este martes, Provial nuevamente reporta múltiples accidentes en varios puntos. Sobre el kilómetro 113.2 de la ruta CA2 Occidente en Cocales, Patulul, un furgón se partió por la mitad. Las causas que provocaron el incidente no han sido establecidas y solo dejó daños materiales. El furgón pudo ser retirado de la vía rápidamente, por lo que no provocó congestión vehicular. Y en el Palmar, Quetzaltenango, un cabezal y un pick-up colisionaron. El hecho se registró específicamente sobre el kilómetro 193 de la ruta RN Cito y solo dejó daños materiales, especialmente en el pick-up, que quedó con fuertes golpes en la parte delantera. El hecho obstruye el carril hacia Quetzaltenango, por lo que se alterna el paso vehicular. Otro hecho que involucra a un cabezal también se registró en Santa Cruz Muluá, Retaluleu, específicamente sobre el kilómetro 175 de la ruta CA2 Occidente, donde un cabezal se desprendió de la cisterna, la cual quedó momentáneamente bloqueando el paso vehicular. El hecho solo dejó daños materiales y momentos después Provial reportó que la vía había sido liberada. Asimismo, dos pick-ups se vieron involucrados en otro hecho de tránsito en Guastatoya, El Progreso, específicamente sobre el kilómetro 72 de la ruta al Atlántico, en donde ambos chocaron. El incidente solo provocó daños materiales y no afectó el paso vehicular en el área. Recuerde usted respetar los límites de velocidad y las normas viales en las diferentes rutas de nuestro país. Ayer por la noche un hombre fue grabado en el anillo periférico cuando escapaba con una moto incrustada en el vehículo. Esto luego de haber arrollado a unas personas. Y en lugar de detener la marcha, escapó del lugar. Como puede ver usted en el video, al conductor no le importó que la moto se quedara incrustada en la parte delantera del vehículo y avanzó así durante varios kilómetros. Otros automovilistas grabaron en video cuando el hombre conducía a alta velocidad hasta que fue retenido por otros conductores que llamaron a las fuerzas de seguridad, quienes lo pusieron a disposición de la justicia. Pero este martes se conoció que las personas que viajaban en la motocicleta eran agentes de la Policía Municipal de Tránsito y para profundizar en esta información nos estaremos enlazando en este momento con el periodista Otto Ángel para que nos cuente más información. Otto, muy buenas tardes, bienvenido una vez más a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Hablemos de este tema que sin duda alguna nos mantiene alarmados, Otto. Buenas tardes.
Sin duda, y que ha generado muchísima conversación ya en redes sociales y reacciones de parte de las autoridades. Rochi, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. En efecto, lo que se sabe hasta este momento es que eran 2 agentes de la Policía Municipal de Tránsito. La primera vez que esto se reporta, lo reporta Amílcar Montejo, que es el vocero de la municipalidad encargado de los temas viales. Unas horas después, el mismo señor Montejo pues anuncia que se trataba de 2 agentes de la Policía Municipal de Tránsito que estaban por entrar a la colonia Betania en la zona 7 capitalina. ¿Por qué la moto no está con logotipos de la Municipalidad de Guatemala? Pues porque ambas personas habían terminado su turno cerca de las 10 de la noche e iban a su casa a descansar, que son las imágenes que estamos viendo en pantalla. Para que usted pueda tomar un término de referencia del anillo periférico, estas imágenes que estamos viendo es más o menos por el paso de desnivel de Villalinda, es decir, 1 kilómetro, kilómetro y medio adelante de donde ocurrió el incidente, donde quedaron los 2 agentes de la PMT heridos, y el vehículo de esta persona que fue consignada a tribunales comenzó a avanzar. Producto de este accidente, falleció el agente con 20 años de servicio, Iván Ordóñez, a quien vamos a ver en la gráfica a continuación. El señor Ordóñez iba acompañado por Edín Aguirre, otro agente de la Policía Municipal de Tránsito con 15 años de servicio. Ambos quedaron recluidos en un hospital. En algún momento vamos a comenzar a ver ya estas imágenes de la gente que falleció. El informe que le han dado a Amílcar Montejo es que el señor Aguirre, quien sobrevivió, ya está dando señales de una mejoría. Y esa es la fotografía, vemos ahí, de Iván Ordóñez, el agente fallecido tras el accidente, luego que la motocicleta quedara incrustada en este hecho de tránsito en el periférico capitalino. Otto, hablemos un poco más acerca de esta lamentable noticia, pero también de los diferentes accidentes que se producen en nuestro país diariamente. Y justamente es como iniciamos siempre los noticieros, varios accidentes que se producen especialmente en la ruta interamericana, que son protagonizados especialmente por transporte pesado, por motocicletas también. Y quiero contarte un dato que también alarma, y es que solo un 9% del parque vehicular en el país, que es de 4 millones, contiene un seguro, a pesar de que la ley de tránsito en su artículo 29 establece que todas las personas que tengan un vehículo que esté autorizado a circular en la vía pública debe contar como mínimo con un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes. Sí, ese es uno de los grandes problemas que vive el país. Obviamente que todos estos accidentes tienen que ver con factores también como alta velocidad. La Policía Municipal de Tránsito supone, y vemos ahí las imágenes de la persona detenida, todavía nuestro compañero Edwin Pitán está tratando de determinar cuál va a ser la resolución judicial en contra del presunto responsable, pero se habla de que iba bajo efectos de alcohol, que es una de las principales razones por las que vemos accidentes en Ciudad de Guatemala y en el país entero. Repasemos algunos de los números, Rocío, si te parece bien, en la siguiente gráfica. En el año 2021, de los datos que se tiene y que se sabe hasta este momento, murieron 883 personas en accidentes de tráfico vinculados con motocicletas. Esto es exclusivamente motocicletas, o en los que la víctima era un motorista, y hay 3.581 accidentes registrados en el año pasado también. Las cifras de 2020 son levemente menores, es decir, hubo un crecimiento relativamente pequeño, pero hay que tomar en cuenta también que 2020 fue un año en el que las carreteras del país pasaron durante mucho tiempo cerradas por el tema de la pandemia. Así que será lamentable, pero es de las cosas que habrá que ver. Probablemente se va a mantener esta misma cifra para el año 2022, y se suma a esa cifra el agente Iván Ordóñez de la Policía Municipal de Tránsito. Y que, como bien dice Soto, la cifra continúa en aumento, cada vez vemos más accidentes. ¿Y qué medidas reales están tomando para prevenirlos? Eso es lo que preocupa en este momento.
Claro, y cuando hay involucrada una autoridad, obviamente estaban en su momento de descanso, pero también resultan víctimas personas que tienen que ver con la regulación, ¿verdad? No por gusto de ellos, hay que decirlo, pero que resultan de las ironías que uno sigue viviendo y viendo en este país. Otto, muchísimas gracias por habernos acompañado en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Como todos los días, es un gusto poder tenerte con nosotros. Un gusto, un gran abrazo, Rocío. Otro de vuelta para ti. Continuamos ahora con más información porque los bomberos municipales reportaron a través de sus redes sociales un incidente que también fue provocado en Santa Fe, en la zona 13 capitalina. Según el reporte, los cuerpos de socorro acudieron al lugar con 2 unidades contra un incendio para apagar las llamas. Estas consumieron gran parte de los enseres en el interior de la vivienda. En el lugar no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales y hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el fuego. A su vez, los bomberos municipales también localizaron un cuerpo sin vida en la colonia El Limón, en la zona 18 capitalina. En el lugar, la víctima se encontraba envuelta en sábanas y nylon, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes. Hasta el momento, la persona no ha sido identificada y solo se dio a conocer que se trata de un hombre de 20 años. Por su parte, vecinos del lugar indicaron que no se percataron de quién dejó el cuerpo y que la persona no es de ese sector. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Nueva Renault Captur, con motor turbo de 170 caballos y caja CVT de 8 velocidades. Hablemos de lo que sucede en el mundo. Agentes de la Policía Nacional Española detuvieron a 7 hombres con ideología nazi que difundían supuestamente el racismo y la homofobia en grupos de mensajería electrónica y alentaban a sus integrantes a cometer agresiones en contra de esas personas. Dentro del lugar, los agentes encontraron diversas armas de fuego y algunos explosivos que fabricaban ellos mismos. Uno de los implicados está señalado de haber atentado contra la sede del LGTBIQ de Alcoy, España. Y más de 30 personas resultaron heridas tras un aluvión que arrasó con una cancha deportiva en Quito, Ecuador. Según los cuerpos de socorro, esto se originó luego de que las fuertes lluvias alcanzaran los 75 litros por metro cuadrado. Al momento aún se encuentran varios desaparecidos, luego de que la correntada arrasara con todo a su paso, dejando sin electricidad varias zonas por la caída de postes. Unos 60 militares también fueron movilizados para apoyar labores de búsqueda y rescate a cargo de bomberos y policías, que en la noche removían escombros acumulados. Los Centros para el Control de Enfermedades calificaron a México, Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú en la categoría 4 de alerta ante el aumento de casos de coronavirus, definiéndolos como de riesgo muy alto. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos incitó a sus conciudadanos a no visitar estos países para evitar un repunte de casos en el país americano. En el caso de México, el país norteamericano llevaba 6 meses en la categoría de nivel 3 de riesgo alto, pero el avance del virus durante las últimas semanas lo han llevado a subir de categoría. Y una mujer originaria de Brasil se hizo viral a través de las plataformas digitales luego de que alguien la grabara en un centro de salud llevando a su esposo amarrado con una cuerda como mascota, ya que su cónyuge no se quería vacunar contra COVID-19 y esa fue su única salida. Cabe resaltar que el país brasileño ha registrado en las últimas 24 horas un promedio de 540 muertos y más de 185,000 casos de coronavirus. Por lo tanto, las autoridades han invitado a la población a vacunarse para poder prevenir cualquier tragedia. Nueva Renault Captur, con motor turbo de 170 caballos y caja CVT de 8 velocidades. Es así como vamos a nuestra primera pausa, pero lo esperamos aquí en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Luego de la pausa le contaremos detalles del proceso judicial por corrupción donde figuran 2 familiares de un diputado del Congreso de la República.
3 filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Quiero contarle que la violencia sigue siendo evidenciada en el país a través de cámaras de seguridad. Tal es el caso de un hombre que se encontraba sentado en una banqueta cuando otro que pasaba por el lugar le apuntó con una pistola y él reaccionó rápidamente. El hecho quedó grabado a través de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la lotificación Peralta en la zona 4 de Retaluleu. Hasta el momento se desconoce si se trataba de un robo y si el presunto agresor fue capturado o no por las autoridades. Otro video publicado en redes sociales muestra el momento en que supuestamente vecinos vapulearon a un presunto ladrón en la 14 Avenida y 11 Calle de la Zona 12, entre Colonia La Reformita y la Avenida Petapa. Según el reporte, los vecinos pudieron detener a uno de los delincuentes, quien fue entregado a las autoridades tras intentar cometer el delito, mientras que el otro huyó del lugar. ¡Árenlo! ¡Árenlo! En Huehuetenango, tras la denuncia de consejos comunitarios de desarrollo por el incremento de extorsiones a comercios en diferentes zonas de la cabecera departamental, las autoridades integraron una mesa de diálogo con los actores clave para atender esta problemática. Una de las medidas ha sido cambiar el alumbrado público en la zona 4, el cual es uno de los sectores más afectados, así como pedir a las víctimas que presenten las denuncias para realizar las investigaciones y desarticular las estructuras criminales. Tanto vecinos como comerciantes esperan que ante las nuevas autoridades que dirigirán el Ministerio de Gobernación se puedan tomar acciones ante la ola de violencia que golpea al municipio. Y es que los afectados aseguran que el actuar de la Policía Nacional Civil asignados al municipio deja mucho que desear, pues se han dado asaltos y hechos de violencia a cualquier hora del día sin que se ponga un alto a esta situación. Nos encontramos en Escuintla. Este lugar turístico cuenta con más de 2 kilómetros de playa pública donde hay diversidad de negocios, como restaurantes y hoteles que se ven afectados por la inseguridad. Por ello, pobladores piden a las autoridades actuar. Y nos vamos a Zacapa, específicamente a la colonia El Manguito en Río Hondo, donde investigadores capturaron a José Luis Espino Pascual, de 55 años. Él era requerido por violación con agravación de la pena con circunstancias especiales de agravación. Por este mismo delito, en la colonia Cerrito Colorado del referido municipio fue capturado Isaí López Hernández, de 23 años. Ambos eran requeridos desde el 2 de diciembre del año pasado por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio de Zacapa. Según se estableció, los aprehendidos son padre y novio de la víctima de 14 años de los hechos ocurridos en el año 2020. La Policía Nacional Civil reportó también la aprehensión de 2 hermanos en la colonia Villalobos 1, en la zona 12 de Villanueva, ellos indicados en un caso de pornografía infantil. Según el reporte de la policía, se trata de César Alejandro Ventura Dávila, de 36 años, y Johnny Estuardo Ventura Dávila, de 30, sindicados de distribución de ese tipo de material ilícito a través de diferentes redes sociales. El caso fue denunciado el 18 de enero y se contó con la colaboración de investigadores del Ministerio Público, quienes determinaron el origen de las publicaciones del material. Durante los operativos realizados, las autoridades decomisaron teléfonos móviles para ser examinados. Y el caso del Isibú me sigue dando de qué hablar. Vamos en este momento con Edwin Pitán para conocer toda la información. Edwin, muy buenas tardes. Cuéntanos un poco más. Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión. Hace pocos minutos, la jueza quinto penal Judith Secaida ha dictado y ha resuelto ligar a proceso penal por 3 delitos: fraude, asociación ilícita y lavado de dinero
a la esposa e hijo del diputado del Congreso de la República, Jorge García Silva. La juzgadora ha detallado y ha decidido que tanto Mirta Trinidad Monterroso y Jorge García Monterroso, la esposa e hijo del parlamentario, deben ser ligados a proceso penal y ser investigados por la Fiscalía contra la Corrupción. Asimismo, 7 personas más, algunos empleados del Insubume, que fue la institución en la que se descubrió un desfalco por 28 millones de quetzales. ¿Cómo se hizo? Con empresas vinculadas a la familia del congresista, y asimismo hubo intervención de algunos empleados del Insubume para favorecer a estas compañías y de esta manera adjudicarles contratos en compra de aparatos científicos. Así las cosas, ahorita en estos momentos se están analizando si otorgan o no medidas sustitutivas. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Un mes ha transcurrido desde que decenas de migrantes centroamericanos murieron en Chiapas, México, en un accidente vial. Pero el tiempo no siempre sana las heridas. Viajamos a Sololá para conocer a Celso Pacheco. Él es uno de los sobrevivientes. Este es nuestro reportaje especial. Tempranito nos fueron a sacar, nos metieron al camión, solo vieron al camión. Nada de estar viendo aquí, que así, al camión. Y fuimos al camión, cerraron. Puro migrante, se acaba de accidentar aquí en la entrada de la colonia del refugio. Y todos nos empezamos a reír. Y cuando vimos, nunca regresamos. Yo lo quería agarrar para que él regresara. Y todos, cuando volteé a ver, y todos venían todos gritando. Y en ese momento yo ya no recuerdo, ni sentí como al caer del otro lado. Celso Pacheco sufrió ese accidente con otros 150 centroamericanos. Provenientes de distintos sitios, todos diseñaron una ruta con el mismo objetivo: ganarse la vida en suelo estadounidense. En terreno guatemalteco, las oportunidades económicas no le sonrieron a don Celso. Pero huir del país no fue una decisión inmediata. Para escuchar su relato, lo visitamos en su casa, ubicada en Santa Lucía, Utatlán, Sololá, a 145 kilómetros de la capital. Una siembra de milpa es lo que oculta la casa de don Celso Pacheco. Es una vivienda prestada, en donde habita con su esposa Lucrecia y sus 2 hijas menores. Es el sitio desde donde intenta reconstruir la vida que anhela para su familia. Don Celso tiene 33 años. Desde niño sabe que en Guatemala no siempre alcanza para vivir, sino que solo para sobrevivir. Yo ya a los 12, 13 años ya, empecé a costurar, ya empecé a trabajar, a apoyar a mi papá, pues en un tiempo donde él ya no podía y ya no hay trabajo acá, entonces yo tuve que viajar en la capital para poder costurar allá. Tras la muerte de su papá y la mudanza de sus 9 hermanos, Celso encontró refugio en su esposa, Lucrecia, de 28 años. Unidos por la fe católica, diseñaron una primera ruta para sobrevivir. Aquel plan implicaba permanecer en Santa Lucía con una sola fuente de dinero, lo que Celso ganaba como costurero. Trabajo para las mujeres no hay, señala Lucrecia. ¿Por qué? Porque tengo a mis 2 nenas. Si yo voy a trabajar, ¿y quién las va a ver a ellas? Y sus estudios, y limpiarlas, y mi casa y todo. Entonces, para una mujer, pienso yo de que es difícil. Difícil también se volvió seguir esa ruta inicial cuando Celso sufrió un accidente de carro cerca de su hogar. Entonces nosotros íbamos ahí y se fue a revolcar el carro. Y yo sufrí una lesión ahí también que fue fuerte. Fue internado como 15 días acá en el hospital de Sololá. ¿Y qué le pasó? Pues se me fue una vena y el tendón. Los 50 quetzales que la costurería daba cada semana se tornaron insuficientes. Una deuda de 20,000 quetzales, que aún no está saldada, fue la que trajo la atención médica y salvó a Celso del incidente. Pero don Celso no es el único que afronta esas penas.
Vive en un municipio en donde la dificultad económica está a la orden del día para muchos. No existen cifras exactas, pero en Santa Lucía Utatlán predomina la economía informal. La mayoría de los que gozan de un empleo se dedican a las artesanías o la agricultura. Quienes abandonaron la escuela en primaria componen el segmento más grande de la población. Nos falta, bastante nos falta, porque según también tenemos familias, ¿sí? Sí, así como yo, pues, con mi esposa tuvimos casi 11, 12 niños. Aquí en Santa Lucía se gana solo para comer y todo eso, pero a veces uno quiere formar una familia o algo y no le alcanza, no le ajusta, pues, hacer una casita, comprar un terreno, pues, ya no da abasto el dinero aquí, pues, por eso ya para allá. ¿Migró a Estados Unidos? Sí, así es. Y cuénteme por qué se fue. Por la misma necesidad, no tenemos casa, no tenemos terreno, no tenemos nada. Quienes emigraron hace años dejan huellas en Santa Lucía. No es extraño ver cómo viviendas con más recursos se imponen sobre otras. Ya estaban algunos allá migrados en Estados Unidos y después se fueron yendo uno por uno y hasta que se fue toda la familia completa y se quedó cerrada prácticamente la casa. Viviendas como esas convencieron a Celso y a Lucrecia de redefinir su ruta e incluir a Estados Unidos en el mapa. Aquí las personas que han superado, ¿verdad? Son los que han viajado allá. Pues al año, 2 años, 3 años, pues miramos, ahí sí que se ve el cambio, ¿verdad? Tiene su casita, compra su terrenito y todo eso, entonces sí, hay mucha diferencia. Una diferencia que esperan lograr con su casa prestada, que aseguran está a punto de caerse. Así como lo miramos aquí, la casita pues es de adobe y lo de arriba pues es nylon y lo que está deteriorada son las esquinas que están acá que podemos ver. La esquina que está acá se está separando las dos esquinas y la que está acá también. ¿Y eso desde cuándo está así? Pues eso desde que llegamos ya estaba así la casita, ya estaba deteriorada y todo. Con esa preocupación, don Celso salió rumbo a Norteamérica la medianoche del martes 7 de diciembre. El recuerdo de su hija, de 10 años, lo acompañó en su salida. Me pide muchas cosas e incluso me dice, papá, necesito un teléfono para realizar mis trabajos y no tengo computadora, tan siquiera un teléfono. Ni siquiera un teléfono puede comprar. Desde esta misma parada en el kilómetro 148 de la ruta interamericana, don Celso tomó su primera camioneta, el inicio de la ruta que originalmente lo iba a llevar hacia Estados Unidos. Entonces vino la camioneta y yo abordé. Abordando la camioneta me llevó hasta el monumento del emigrante. Y bueno, llegando al monumento del emigrante, yo me quedé ahí, entonces ya después tomé un bus que me llevó a 4 Caminos. De 4 Caminos me agarré una camioneta que iba a Huehue y de Huehue a La Mesías. Allí, en la frontera con México, un hombre le ofreció a don Celso llevarlo en camión hasta Puebla. Acordaron que en esa ciudad mexicana negociarían el pago, que rondaba en los 30,000 quetzales. Un muchacho preguntó ahí que en cuánto nos lleva y todo, y él dijo, aquí no es el momento. Aquí estamos, aquí nos pueden sorprender antes de empezar el camino. Pero el camino no terminó, y el negocio menos. El accidente sucedió el 9 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez. El furgón iba a más de 100 kilómetros por hora. Se desvió y dejó 56 muertos, entre ellos 40 guatemaltecos. Solo sentía que yo tenía un peso sobre mí que era fuerte. No aguantaba ya ni respirar, ya estaba para morir. Quizás era como de miren, un bulto de personas de allá. Y entre ese bulto yo estaba entre ellos. Yo trataba de sacar la mano y saqué la mano y sentí que el aire empezaba a ventilar la mano. Movía la mano pues para que alguien me ayudara y sentí que alguien agarró la mano y me sacó de entre los muertos, digamos, porque todos estaban muertos. Los muchachos que yo conocí ahí, todo el pelo de acá se había levantado, es como era una peluca colgada acá, y toda la sangre,
y llegué con otra persona y le daba vuelta y todo se había partido. Lo de acá se había rompido el estómago. Yo quería ayudarle, pero él estaba en shock y todo, se murió en un momento. En ese momento yo quería taparle. Como estaba era muy fuerte. Puro migrante, se acaba de accidentar aquí en la entrada de la colonia El Refugio. Y sin saber cómo regresar, las autoridades mexicanas lo trasladaron a un hospital, donde no pudieron aliviarle el dolor de pecho. Luego lo llevaron a un refugio. Allí conoció a un grupo de chiapanecos que le pagaron un taxi de vuelta a la frontera. Y nos preguntaron qué van a hacer ahora, que les dijo el consulado. Dijimos que queremos regresar a nuestro país lo más pronto que se pueda, pero aquí nos pidieron 15 días. Dijeron, eso es mucho. Ustedes pueden irse de una vez. ¿Por qué les dicen así, digamos, la migración de acá y el consulado de Guatemala? ¿Cómo está su gobierno? Pues el gobierno ya debería de venir, de trabajar ya para venir por ustedes. Tan siquiera pagar un bus, pues. De La Mesilla, don Celso regresó a Sololá en un bus costeado por los vecinos y la municipalidad de Santa Lucía. Es un milagro de Dios, es un milagro de Dios. Seguramente, Celso, antes de irte, seguramente te encomendaste a Dios. Lo recibió todo el pueblo. Una mano fue lo que lo salvó del accidente migrante en Chiapas, pero ahora una mano no es suficiente. Un trabajo es lo que necesita don Celso para sobrevivir en el país que no le dio oportunidades. El dolor físico persiste. La pobreza le impide viajar para recibir atención médica en sus pulmones, lo que más lo aqueja. Don Celso está de vuelta en casa y ahora busca diseñar una nueva ruta de vida, esta vez sin Estados Unidos en el mapa. Quisiera que este mensaje llegara al presidente, que el presidente tome carta en este asunto, que busque un trabajo, que haga algo para las personas y que dejen de emigrar, porque no todos corremos la misma suerte. Si desea apoyar a don Celso y su familia, esta es su cuenta bancaria. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Gobierno confirma a 2 funcionarios en puestos clave. ¿De quiénes se trata? Volvemos con esta y más información. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Continuamos con las noticias. El gobierno de Guatemala informó este 1 de febrero que el embajador Mario Búcaro fue juramentado por el presidente de la República, Alejandro Yamatei, como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en sustitución de Pedro Brolo, quien dejó el cargo aduciendo situaciones familiares. Según un comunicado de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Búcaro es diplomático de carrera y ha servido como embajador extraordinario en plenipotenciario de Guatemala en Israel, concurrente para Bulgaria y Chipre. Además, como embajador en México, en donde su gestión dinamizó y profundizó la relación bilateral, estando a cargo además de 73 consulados con cobertura en todo el territorio mexicano y la concurrencia para Guatemala con 39 países. Nuestro firme y claro compromiso por atender sus necesidades, teniendo como prioridad la instrucción directa del señor presidente Alejandro Yamatei.
Este martes, Ana Yancy Carolina Rodríguez fue juramentada como nueva directora del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT. Así lo informó la Secretaría General de la Presidencia. Previamente, la arquitecta Rodríguez fungió como subdirectora desde el 2021 y, de acuerdo al reglamento orgánico interno de la institución, tuvo a su cargo la coordinación y evaluación de procesos administrativos de las direcciones y departamentos. Rodríguez sustituirá a Maynor Cordón como titular de la institución. Este día se entregó a las estaciones de bomberos voluntarios 130 ambulancias completamente equipadas con las que buscan prestar un mejor servicio a la población. Andrea Domínguez nos cuenta un poco más. Andrea, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Precisamente estas ambulancias se entregaron acá al frente del Palacio Nacional. Me acompaña el comandante y primer jefe de los bomberos voluntarios, Giovanni Cordón. Comandante, hoy se entregan estos equipos. ¿Cuál es la cantidad que están recibiendo, pero también el monto a lo que esto equivale? Claro que sí, para nosotros es un placer enorme, por medio de ustedes, que nuestra población se entere. El día de hoy, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios está haciendo entrega de 130 vehículos tipo ambulancia, totalmente equipados. Estos van a ser asignados a todas las compañías que tenemos establecidas a lo largo del país. Un aproximado de 295,000 quetzales cada vehículo. Se gastó 38,5 millones del presupuesto para poder hacer la segunda entrega de estos vehículos, porque el año pasado entregamos también 130 vehículos, haciendo un total más de 300, porque se compraron unos vehículos extras para la brigada de rescate. Si bien hoy se entregan estos y viene a ser una contribución a la labor de rescatar y salvar vidas en el país, comandante, existe también una preocupación desde la institución teniendo en cuenta la falta de personal. Claro que sí. Estamos muy preocupados porque obviamente no tenemos el presupuesto específico para poder contratar más personas. Sin embargo, ya tocamos las puertas del Congreso de la República por medio de una iniciativa de ley, que la que está en estudio, para que nos puedan incrementar el presupuesto y así nosotros poder contratar más personas. A nivel nacional solo somos 686 personas que están siendo asalariadas, que trabajan directamente dentro de la institución, un equivalente como 3 bomberos por estación. Obviamente necesitamos que por lo menos el número de trabajadores sea de 10 en cada estación para poderle prestar un mejor servicio a nuestra población. ¿Cuál es en este momento el presupuesto que tienen asignados como bomberos voluntarios y cuál es el que requieren para contratar a más personal, pero también continuar precisamente equipando las diversas estaciones a lo largo del país? Claro que sí, el presupuesto que está establecido en ley es de 80 millones de quetzales. 41 millones son los que se gastan en los que son los salarios de las personas que ya están contratadas. Prácticamente el 50% de este presupuesto, que son 40 o 39 millones, son los que se utilizan solo para poder mantener con todas las necesidades de nuestros bomberos. A pesar de eso, nosotros estamos solicitando 100 millones más de quetzales para poder cubrir la necesidad, repito, de contratar más personas y poder cubrir mejor el servicio. ¿Cuántas estaciones tienen a lo largo del país, comandante? Y si se prevé abrir otras en áreas que son vitales para poder atender, porque entendemos que muchos de los municipios del país quedan en distancias lejanas. Claro, y muy importante, la verdad, porque nosotros tenemos 134 estaciones establecidas en el país. La verdad que estamos muy agradecidos con la población, con la aceptación. Ellos nos han hecho muchas solicitudes, se han acercado muchos alcaldes, pero lamentablemente no las hemos podido aperturar por la misma, porque no tenemos el recurso humano. Obviamente lo tenemos, pero para contratarlo no. Ese sería el problema más serio. Y por medio de las municipalidades nos han apoyado, pero pues son situaciones que son no tan concretas por los mismos presupuestos que ellos manejan. Entonces, de esta razón, pues le agradecemos a la población su confianza, su aceptación de querer que nosotros tengamos presencia a nivel nacional en el resto de los municipios, pero lamentablemente no podemos aperturar por lo mismo. Estamos luchando y seguiremos luchando hasta el final para poder nosotros así poder incrementar la apertura de nuestras estaciones. Muchas gracias, muy amable. Esto es parte de lo que se ha vivido este día acá en el Palacio Nacional, teniendo en cuenta que ya ahora las estaciones de los bomberos voluntarios contarán con nuevas ambulancias, nuevo equipo para seguir brindando y prestando los servicios a la población y a aquellos que lo requieran, así incluso también como motobombas que servirán para tratar de contrarrestar los incendios que ocurren, tanto aquellos que son provocados como aquellos que ocurren
en bosques o barrancos. Con esta información y con imágenes de Elmer Vargas, retorno a los estudios, reportó Andrea Domínguez. Andrea, muchísimas gracias por tu reporte. Como bien decía, son 130 unidades con las que ahora los bomberos voluntarios podrán servir de mejor manera a la población y continuar con esta noble labor de todos los días. Continuamos con más noticias. Los controles sanitarios en el Hospital Regional de Quiché se incrementaron tras conocerse de estudiantes y trabajadores de salud contagiados con COVID-19. Según el reporte, estos casos se registraron luego de que los estudiantes de medicina de último año que realizaban prácticas en ese hospital organizaran una fiesta clandestina de despedida, de donde se originaron 21 contagios. Además de los estudiantes, se reportan 3 médicos y 5 enfermeras contagiados con coronavirus. Ante ello, las medidas de seguridad sanitaria se extremaron y el comité de COVID-19 se organizó nuevamente para poder tomar acciones. Varios representantes de la sociedad civil ante el CODEDE de Quiché expresaron su preocupación a las autoridades de educación, ya que la información que se brinda a los padres de familia sobre el seguro médico escolar no es verídica, aseguran. Según el reporte, en los municipios lejanos del departamento se envía a los niños a clínicas que no existen y a farmacias que no están en sus regiones. Las autoridades de educación aseguraron que han registrado algunos errores en la información y que trabajan para solucionarlo. Esto ya que en varios casos las clínicas y las farmacias se retiran del servicio y no se actualiza la base de datos. Esto confirmaría los problemas en la información del seguro médico escolar, el cual no cubre a todos los municipios de Quiché. La confianza es el fundamento de toda relación humana. Gracias por depositar tu confianza en CFS Corredores de Seguros. Presenta. Y vemos en este momento algunos de los mensajes que ustedes, nuestros televidentes, nos han hecho llegar a nuestro WhatsApp de Guatereporta. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de interactuar con nosotros todos los días. Raquel se reportó de San Antonio Suchitepeques y nos envió el video que muestra a un motorista que fue captado en una de las carreteras del referido municipio. El reporte da cuenta que el motorista traslada a 2 niños, un hombre en la parte delantera y una niña en la parte de atrás. El problema es que la menor iba dormida y recostada en la espalda del piloto, y aunque en la cintura se ve una cinta roja que supuestamente va sujetándola, nuestro televidente rechaza la acción, ya que asegura que pone en peligro la vida de los menores. Le mostraremos ahora las fotografías que nos enviaron para dar a conocer la destrucción del concreto en el kilómetro 19 de la carretera al Atlántico. El reporte da cuenta que en este lugar han habido accidentes de automóviles y motocicletas cuyos pilotos desconocen qué es lo que está pasando en este lugar. Nuestro televidente pide al gobierno local o al Ministerio de Comunicaciones que reparen el bache para evitar pérdidas materiales o, en el peor de los casos, la vida de las personas que transitan en este tramo. Gracias. Gracias CFS Corredores de Seguros por estos 18 años, siendo la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Vamos a una nueva pausa, pero sigue interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp de Guatereporta. Lo espero. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Citan en el Congreso a interventor de Pegua o Tren Bicentenario. Tenemos las imágenes luego de la pausa. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Estamos de vuelta con las noticias. Durante una citación, el interventor de FEGUA reiteró que desconoce detalles del contrato para el Tren Bicentenario y tampoco sabe cuántas personas viven en la línea férrea del país, a lo que se suma que las autoridades aún no tienen ningún plan para reubicar a estas familias. Henry Montenegro nos cuenta los detalles. Henry, ¿cómo estás?
Rocío, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y así como esta estructura recorre 800 kilómetros en todo el país. Sin embargo, así como en este lugar, en Atanasio Tzul, en la capital, luce vacío, también hay otros sitios en el territorio nacional en los cuales hay personas, hay familias que aún las habitan y las autoridades, sin embargo, hasta este momento aún no cuentan con un plan para cómo llevar a cabo el desalojo y la liberación de estas vías, tomando en cuenta que recientemente se firmó un contrato entre Remed S.A. de México y Ferrovías de Guatemala para poner a funcionar el tren bicentenario. Las autoridades de momento reconocen que no existe un plan para poder llevar a cabo este trabajo y FEGO en este caso reitera que aún no tiene conocimiento de cuáles son los términos de este contrato. Sin embargo, puedo informarles y podemos enviarles por escrito también que no hemos recibido ningún requerimiento para apoyar a estas personas. Desalojo de manera voluntaria, como le dije, no nos compete a nosotros desalojar. Nosotros hacemos las notificaciones y la gente se ha separado los lugares en la vía férrea para que, mire... ¿Cómo van a hacer ustedes para cumplir con el contrato firmado entre Remed y Ferrovías? Seguiremos haciendo notificaciones, diputada, que es lo que nos compete. De momento, las autoridades tampoco cuantifican cuántas familias podrían aún residir en propiedades del Estado en donde atraviesa la línea férrea del país. Sin embargo, el único dato con el que cuentan es que a la fecha se han hecho por lo menos 478 notificaciones a comunidades o asentamientos que están ubicados sobre la línea férrea, recordando que en total son 800 kilómetros. Sin embargo, este contrato firmado entre Remed S.A. y Ferrovías de Guatemala está contemplado para un total de 235 kilómetros iniciales más 30 que se agregaron en el departamento de Retauleo. Sin embargo, de momento FEGUA señala que está aún a la espera de la información sobre este contrato y la negociación que se hizo entre ambas empresas. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Hablemos de tecnología. Los videojuegos de PC gratuitos se han convertido en un campo muy importante, tanto para los jugadores como para los desarrolladores y editores. Por ello, en nuestro segmento de tecnología le mostramos 5 juegos que no puede perderse si está buscando lo mejor en esa línea. Nueva Renault Captur, con motor turbo de 170 caballos y caja CVT de 8 velocidades. Inicialmente es importante resaltar que hace muchos años los juegos gratis eran, salvo contadas excepciones, títulos de terceros de muy mala calidad y con un modo de juego bastante malo. Todo este panorama ha mejorado con el tiempo y hoy en día encontramos que los juegos gratuitos se pueden encontrar en excelentes condiciones. Recopilando los mejores títulos en esa línea, 3 de ellos funcionan sin problemas en casi cualquier computadora y además la mayoría se puede descargar directamente desde Steam. Star Wars The Old Republic es uno de los títulos más antiguos de esta lista de juegos gratuitos, ya que fue lanzado en 2011. Sí, tiene cosas que podrían mejorar gráficamente, pero es un verdadero placer para los fanáticos de la franquicia, tanto en términos de juego como de escenario. Ofrece mucho contenido y tiene un enfoque tipo Massive Multiplayer Online que puede absorberle durante mucho tiempo. Como requisitos mínimos necesita Windows 7, 3 GB de RAM y 50 GB de espacio libre. Mortal Kombat Defenders of the Earth es otro de los mejores juegos gratuitos para PC, un fangame que se ha convertido para los usuarios en una de las versiones favoritas del clásico Midway Fury. Este juego conserva la esencia de la escena 2D clásica, pero introduce una serie de mejoras en los niveles jugables y viene con una ingeniería muy mejorada. Como requisitos mínimos necesita Windows 7, tarjeta gráfica GeForce 6200 o equivalente, 4 GB de RAM y 2 GB de espacio libre. Counter-Strike Global Offensive es definitivamente uno de los mejores juegos de disparos en primera persona por equipos que existe y sigue siendo el sello distintivo del género. Esta versión incluye novedades significativas respecto a la versión original, tanto jugables como técnicas, y es muy asequible a nivel de hardware. A pesar de los cambios que trae, mantiene la esencia original y le permite jugar de maravilla sin tener que hacer micropagos. Como requisitos mínimos necesita Windows 7, 2 GB de RAM, tarjeta gráfica con 256 MB de memoria gráfica y 16 GB de espacio libre. Algunos de estos títulos incluyen micropagos dentro del videojuego, pero son para mejorar la estética del personaje sin desequilibrar la jugabilidad y sobre todo la diversión. Reportó para Noticiero Guatevisión, Marjorie Corado. Nueva Renault Captur, con motor turbo de 170 caballos y caja CVT de 8 velocidades. Vamos a nuestra última pausa de la tarde, pero lo esperamos con más información.
Nueva Renault Captur, con motor turbo de 170 caballos y caja CVT de 8 velocidades. Autoridades del gobierno de la India dieron a conocer que lanzarán una rupia digital con respaldo estatal e impondrá un gravamen del 30% sobre el lucro de las monedas virtuales. El plan es un golpe a uno de los mercados de criptomonedas de más rápido crecimiento que ha estado sin regulación, pese al explosivo surgimiento de plataformas locales de comercialización. Con las nuevas medidas, India se convirtió en la última economía emergente en controlar el sector, luego de que China prohibió en septiembre todas las transacciones en criptomonedas. Las ganancias de las operaciones en criptomonedas y otros bienes digitales tendrán un impuesto de un 30%, mientras que las pérdidas no podrán ser compensadas con otros ingresos. Nos despedimos de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días es un gusto poder acompañarle. Lo dejo con estas increíbles imágenes. Luego de que el zoológico La Aurora diera a conocer que el mono Titi, emperador que tienen en el parque, tuvo crías, son estas las primeras imágenes y las primeras de su especie en Guatemala. Según los veterinarios, los bebés nacieron saludables y se encuentran bajo resguardo de sus padres. Lo invitamos a que esté al tanto de estas y más noticias a través de nuestras redes sociales y por supuesto mañana a la 1 de la tarde en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión.